Buenas tardes. Hoy junto a mis compañeros Michael Cortés, Benjamín Ormazábal, Damaris Toro, Álvaro Díaz y yo, Luis Olivares, hablaremos sobre la desconexión y el desafío de la comunicación post-COVID. Para empezar a hablar de esto, tenemos que dar una introducción en la que hablaremos que básicamente la pandemia provocada por el COVID empezó a fines de 2019 y duró hasta 2022. Y a raíz de la pandemia y el confinamiento introdujeron varios cambios significativos en la manera en la que nos relacionamos y comunicamos. Y a raíz de los cambios hubieron bastantes repercusiones. Algunas de las repercusiones y problemáticas que nos dejó fueron el brutal aumento en la comunicación digital, que se debió básicamente a que el aislamiento nos provocó una necesidad de encontrar otras maneras de comunicarnos con nuestros cercanos, como ya sea llamadas o videollamadas. También afectó de una manera bastante grave en la salud mental, provocando principalmente ansiedad, estrés y depresión, debido en sí al aislamiento provocado por la pandemia, al miedo que provoca infectarte y a la constante rutina de estar encerrado. También, también aumentó, bueno, provocó un miedo o una complejidad a hablar cara a cara, ya que esto ya por el problema en sí de la virtualidad y también por el tema de la mascarilla, ya que la gente no podía verse bien y se complicaba mucho con ese tema. Nuestro grupo también se va a enfocar principalmente en la dificultad para adaptarse a los cambios, el aislamiento social y la desinformación, que lo hablará mi compañero a continuación. Aquí hay tres problemáticas fundamentales que vamos a nombrar con los compañeros, que sería uno, desafío en la comunicación no verbal, dos, impacto en la salud mental y tres, aislamiento social. En esta diapo voy a hablarles del confinamiento. Cuando llegó el virus por primera vez, primero empezaron con recomendaciones, así como de prevención o de barrera. El evitar lugares que sean como masivos, que haya mucha gente, o ocupar mascarilla al salir del momento o sea, al momento de salir al exterior. Pero ya que no se lograron como las medidas de prevención correctas, llegamos al punto del confinamiento total que comenzó el 26 de marzo del 2020 y ya el 19 de julio del 2020 empezamos con el plan paso a paso, que es para ir volviendo a la vida rutinaria normal. Con este confinamiento estuvimos más tiempo en las casas, que eso nos generó un problema a nivel familiar o de pareja. De hecho, hay estadísticas que comprueban que hubiera mucha ruptura, un aumento de la ruptura de pareja en ese periodo. También, eh, como que la gente se dio cuenta de con quién estaba viviendo en la casa. Porque antes uno llegaba, saludaba, comía y se iba de nuevo. Entonces, el desafío de conocer a la familia y adaptarse a las rutinas. Eh, Hubieron trabajos que no pudieron seguir, que, por ejemplo, los eventos, eh, igual la gente que trabaja en turismo tuvo problemas ya que no podían viajar la gente o tenían que viajar con permisos especiales. También adaptar la rutina, las clases online. De hecho, antes de pandemia no se imaginarían la gente haciendo presentaciones desde un computador. Y son cosas que hemos mantenido post pandemia. Y la salud mental que se va a mencionar más adelante, que principalmente hubo gente que desarrolló depresión, hubo gente que desarrolló pánico al salir al exterior por el miedo de contaminarse. Hace poco estaba leyendo un artículo que habla de un brasileño que estuvo 2 años dentro de su casa y hasta el día de hoy en día le cuesta salir, que puede solo salir a hacer las compras necesarias.
pasamos al compañero. Benjamín o Alvarito. No, no, yo voy. Ahora vamos a tocar el tema del aislamiento social en consecuencias con el COVID. Primero que todo, tocar el tema del deterioro de la salud mental. El aislamiento social, al momento de prolongarse, pudo llevar que en la salud hubieran manifestaciones psicológicas negativas, como se vieron muchos casos de que los aumentos de depresión, apatía, ansiedad se incrementaron a niveles así muy altos. También los casos debido a la soledad y aislamiento, había mucha gente y personas que no estaban acompañadas y estaban solas en sus casas, y eso también llevó a niveles de que tuvieran problemas sociales ya después de salir de sus casas, ya se les complicaba, y el mero hecho de estar en cuarentena solos lo llevaba a más complicaciones. También se pueden ver consecuencias en adolescentes que más que todo también se vieron casos de mucha gente de mayor edad que estaba sola en sus casas, pero también los adolescentes se vieron muchas consecuencias, como en estancamiento en la evolución social, o sea, quitarle la escuela y distanciarlos socialmente de un entorno los complicaría más largo en el momento en el que terminara la cuarentena y tuvieran que salir. Les va a complicar mucho las relaciones sociales, también el cómo encarar el tema laboral y situaciones que para antes de la cuarentena serían complicados, pero no tan complejos después del post-COVID. También nombrar las consecuencias en la salud física, hubo mucha inactividad debido a que uno no podía salir y estaba deprimido en su casa, así que tampoco era como que le dieran ánimo de hacer algo. Y mayor vulnerabilidad ante enfermedades. Uno al estar con problemas psicológicos también eh, se hace vulnerable a que le lleguen más problemas, así como enfermedades patológicas, porque sabemos que las enfermedades también van muy tomadas de lo psicológico. Y eso sería en general el tema a tocar. Siguiente. ¿Cambiaste la diapositiva, Michael? No todavía, no todavía. Vaya, no se me había pegado. Si continúa nomás, que esta creo que era de... Ya ahí está. Bueno, ahora para seguir con la tercera problemática, que sería ya después en las fases finales de la pandemia, se empezó el proceso de desconfinamiento. Y bueno, retomar con normalidad, digamos, la rutina y trabajos, etcétera. Y esto también presentó dificultades y retos tanto para las personas como para las organizaciones. Eh, Primero están las dificultades a nivel personal, que obviamente los individuos tuvieron quizás problemas en cuanto a su situación de salud mental, ya que el desconfinamiento puede agravar cuadros de ansiedad, depresión y estrés generados por el confinamiento prolongado. También la ansiedad y el miedo a salir del desconfinamiento por el temor del contagio, que por ejemplo en los estudios donde saqué la información, se encontraron altos niveles de evitación al contagio entre la población. También está el malestar emocional y tristeza por tener que retomar la normalidad después de un largo encierro, menor motivación que antes de la pandemia para tomar las actividades cotidianas. Y bueno, en cuanto a los problemas de interacción social, desde el confinamiento, se valora positivamente la interacción con compañeros, también genera estrés retomar, digamos, esta interacción después de un periodo tan grande de aislamiento. Y después, si podéis cambiar la diapositiva. A nivel organizacional y digamos a un punto digamos más alto, no solamente en cuanto a empresas, sino a nivel sistemático, también está el equilibrio entre trabajo y familia, que básicamente volver a la esquema presencial completo dificulta mantener el equilibrio logrado en pandemia, al compartir más tiempo con la familia. Es que hubo mucho tiempo en donde estaban aislados y después buscar ese equilibrio de nuevo, de compartir con tus seres queridos y volver al trabajo,
se complicó. Después está la adaptación a la rutina, que el cambio drástico de pasar mucho tiempo en casa al regresar a la rutina labor genera dificultad de adaptación. Según los estudios, muchos empleados reportaron mayor comodidad trabajando desde casa. También el implementar el protocolo de seguridad para el regreso al trabajo presencial, garantizando la salud de empleados, eso también fue una problemática bien grande que tuvieron que muchas empresas tener que recurrir a hacer protocolos y hacer, digamos, los lugares seguros para la vuelta a esto. También lograr la adaptación del empleado a dejar el trabajo remoto y retomar la presencialidad, que es el tema que estaba tomando antes. Mantener la productividad laboral como antes de la pandemia y del confinamiento, aunque eso sí, durante los estudios se demostró que en la mayoría de empresas no hubo un cambio significativo en la productividad de retorno de trabajo presencial, pero hubieron casos obviamente en el que sí. Y bueno, el desconfinamiento y la reintegración a la normalidad han sido procesos complejos tanto a nivel individual como organizacional, y requerían enfrentar dilemas como equilibrar la reapertura de actividades económicas con el control de contagio. Estudiar estas dificultades permite generar recomendaciones para facilitar la adaptación y la generación tras crisis como la pandemia. Ahí termina mi parte. Ya, y para concluir nuestro trabajo, podemos decir que la pandemia por COVID ha causado muchos cambios en nuestras vidas, incluyendo tanto en lo personal como en la comunicación. O sea, ya de por sí la gente como estaba más encerrada en sus hogares después de este aviso de pandemia, eh, no hubo tanta comunicación tanto entre la familia o no sé, compañeros de vida, etc., etc. Mayormente el estrés, la depresión y los actos violentos de las personas al no tener una buena comunicación pudieran llevar, no sé, entre la violencia intrafamiliar o la violencia entre la pareja, porque la comunicación siempre ha sido importante más si estas personas siempre están encerradas en un círculo cuadrado. Aparte podemos concluir finalmente que la, que la comunicación y el esfuerzo adicional para conectar con los demás ha seguido una serie de estrategias como planificar encuentros, priorizar el contacto visual y escuchar efectivamente. Podemos superar los obstáculos post-COVID y recuperar la comunicación interpersonal. Y eso sería todo. Hay que cambiar la diapositiva. Ahí están las bibliografías y las siguientes serían las gracias. Muchas gracias. ¿Okay? Oye, qué cortito Campo. el